Conductismo. El conductismo es una corriente psicológica basada en la premisa de que todo estímulo es seguido de una respuesta, como resultado de la interacción del individuo con el medio ambiente. Su objetivo principal es la predicción y control de la conducta humana. Se basa en el estudio de la conducta observable, dejando a un lado todo estudio relacionado con la formación de la conciencia. El conductismo resolvió el problema de la mente y cuerpo ignorando a la mente por completo. Su actividad es determinista y su actitud profundamente científica es mecanicista. Su aporte consistió en dar mayor lugar al realismo frente al idealismo que predominaba en su tiempo. Se caracteriza por analizar la manera como el ambiente afecta al individuo, pero no la manera como el individuo afecta a su ambiente. Toda conducta humana es producto de la influencia modeladora del ambiente, que deja su huella en el sujeto. En su enfoque más clásico, abandona cualquier interés en lo intrapsíquico, como emociones, reflexiones e imaginaciones, y se centra únicamente en la conducta observable, es decir, valora lo objetivo por encima de lo subjetivo. Fue una escuela psicológica altamente dominante desde su aparición en el siglo XX, especialmente en el periodo entre guerras. Considerada una respuesta a la psicología introspectiva, dominante en la época del estructuralismo y la introspección como método de estudio. Tiende a percibir la conducta de los seres vivos como el resultado de un condicionamiento impartido a lo largo de su formación mediante estímulos externos, tales como castigos y recompensas, más que el resultado de mecanismos internos, como los instintos o los pensamientos. Por esta razón el conductismo valora el entorno por encima de todo, pues no se puede separar el aprendizaje del contexto en que tuvo lugar. Asumiendo esta perspectiva, las patologías mentales no son realmente tales a menos que exista un basamento biológico o físico, es decir, una enfermedad. Del resto deben ser consideradas en el marco de su contexto de aprendizaje, por lo que no aprueban el tratamiento mediante psicofármacos. Asimismo, considera que los procesos que ocurren en el sistema nervioso se deben a otro tipo de reacciones generadas a través de la interacción con el entorno. Como sabrán, existen varias corrientes en el seno del conductismo, pero todas comparten los siguientes 4 elementos. El objeto de estudio es la conducta observable. El método es absolutamente empírico, en ningún caso será subjetivo. La conducta está sustentada por 3 pilares: la situación, la respuesta y el organismo. Concibe a la psicología como una ciencia aplicada cuyo fin es la predicción y modificación de la conducta. El conductismo se centró en el estudio de los hechos, considerando que a un estímulo sigue necesariamente una respuesta. Entre los conceptos básicos del conductismo nos encontramos con el estímulo. Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción o una respuesta en un organismo. La respuesta es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Un refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta se vuelva a dar. El castigo es un refuerzo opuesto, consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Para su mejor estudio, el conductismo se divide en 2 etapas o generaciones. La primera reconocida como conductismo y la segunda como neoconductismo. Las principales influencias del conductismo se reconocen en los descubrimientos relacionados con el condicionamiento clásico por parte de Ivan Pavlov y los principios del refuerzo de Edward Thorndike, lo mismo que los principios formulados por John Watson. Para el conductismo, el término aprendizaje se utiliza para referirse a los cambios permanentes que se producen en el individuo como resultado de la experiencia. Por el contrario, el término condicionamiento se utiliza para referirse a los procedimientos utilizados para conseguir modificar una conducta. Como un ejemplo, uno de los experimentos más importantes a mencionar es el del fisiólogo Pavlov, denominado condicionamiento clásico, presentando como una de las características más importantes en este tipo de aprendizaje la implicación de respuestas automáticas o reflejas. Pavlov había observado que tras poner alimentos en la boca del perro que estaba investigando, éste empezaba a segregar saliva, procedente de determinadas glándulas. Pavlov denominó este fenómeno como reflejo de salivación. Al realizar el experimento en repetidas ocasiones, Pavlov observó que su presencia causaba que el perro empezara a segregar saliva sin tener la comida presente, asociando su presencia con el recibimiento de alimento. Se denominó condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre estímulo nuevo y un estímulo ya existente.
Por tanto, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro, que no provoca una respuesta, llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Este procedimiento se conoce también como condicionamiento estímulo-estímulo y como condicionamiento asociativo, porque se produce una asociación entre dos estímulos. El procedimiento que siguió Pavlov consistió en presentar comida a un perro que comenzaba a salivar ante el alimento de manera natural. Posteriormente le presentaba un estímulo neutro, un sonido, y observó que no producía la respuesta de salivación del animal. Finalmente le presenta varias veces la comida seguida del alimento, de tal forma que el perro comienza a salivar con la sola presencia del sonido. Así es como se produce el condicionamiento. ¿Cuál es la explicación? Que un estímulo que no producía la salivación, al cabo de unos cuantos ensayos en los que se presentaban los pares de estímulo sonido-comida, se convierte en un estímulo condicionado, que provoca una respuesta condicionada. Mediante el condicionamiento, un organismo aprende a responder ante un estímulo que al principio del condicionamiento era neutro. Más adelante Pavlov empezó a aplicar distintos estímulos, auditivos y visuales, que entonces eran neutros, justo antes de servirle la comida al perro. Sus resultados indicaron que tras varias aplicaciones el animal asociaba los estímulos, ahora estímulos condicionados, con la comida. Pavlov llamó reflejo condicionado a la salivación que se producía tras esta asociación. Thorndike, por su parte, realizó estudios con gatos, siguiendo un procedimiento distinto al de Pavlov. Así que construyó distintas cajas problemas en las que introducía un gato hambriento. Encerraba al gato dentro de la caja y afuera ponía un plato con comida. El gato podía salir abriendo un picaporte. Él demostró que sus gatos aprendían a abrir la caja cada vez en menos tiempo para conseguir el reforzador. Los gatos podían conseguir la comida realizando una determinada conducta. Así fue como nació el condicionamiento operante o instrumental. Con él se demuestra que el aprendizaje se logra gradualmente a través de una serie de ensayos y errores que consolidan la reacción del organismo que fue recompensada. Esto es la ley del efecto. Los hábitos se aprenden cuando las respuestas correctas y adaptativas producen placer. Para Thorndike, los animales no razonan, solo aprenden de una manera mecánica, partiendo de un método de ensayo y error. Las conductas que les resultan fructíferas y gratificantes se imprimen en el sistema nervioso. Se llama condicionamiento instrumental porque el organismo es el que tiene que operar para actuar sobre el medio, es decir, la conducta es el instrumento que le permite conseguir el resultado que espera. Por el contrario, en el condicionamiento clásico, el organismo solo tiene que responder ante unos estímulos que no controla, ya que su presentación no depende de él. Esta teoría suministró las bases sobre las que luego Skinner construyó todo su edificio acerca del condicionamiento operante. Al hablar de refuerzos y de castigos podemos hablar de dos tipos, de los positivos y de los negativos. Por ejemplo, en el caso de los refuerzos positivos, estamos hablando de dar algo positivo o que le guste al sujeto a consecuencia de una conducta que queremos reforzar. Si hay una gratificación, la conducta se repite. Por ejemplo, se le pide al joven lavar los trastes, se le dice que se le dejará salir con sus amigos y si los lava en el momento en que se le pidió, se le da el reforzamiento. En el caso del refuerzo negativo, se debe de quitar algo negativo o que no le guste o que resulte desagradable al sujeto a consecuencia de una conducta que queremos reforzar. Si lo molesto es quitado por la realización de la conducta, entonces esta se repetirá. Por ejemplo, el sonido del auto cuando no nos abrochamos el cinturón de seguridad deja de sonar al cerrar la puerta. En el caso de los castigos positivos, lo que buscamos es erradicar una conducta al dar algo negativo a quien lo ejecuta. Por ejemplo, te voy a dar un chanclazo por no lavar los trastes. Y en el caso del castigo negativo, estaríamos buscando erradicar una conducta al quitar algo positivo a quien la ejecuta. Por ejemplo, te voy a quitar el celular por no lavar los trastes. Así que cuando deseamos aumentar una conducta, podemos dar un refuerzo positivo o un refuerzo negativo y damos o quitamos algo bueno o malo. Y al momento de querer disminuir una conducta, también podemos desarrollar o dar un castigo positivo o un castigo negativo, en donde también damos o quitamos algo bueno, malo o bueno. Watson, por otro lado, con su experimento con el pequeño Albert, trataba de demostrar que la conducta emocional podía ser condicionada en los niños. Con respecto al aprendizaje de las reacciones emocionales, Watson reconoce 3 emociones básicas heredadas: el miedo, la ira y el amor, consideradas como pautas de movimiento y no sentimientos conscientes.
Fascinado por los descubrimientos de Pavlov, John Watson propuso que el proceso de condicionamiento clásico podía explicar también el aprendizaje en los humanos. Como conductista clásico, pensó que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada y de hecho pensó que las diferencias en el comportamiento entre humanos eran provocadas por las distintas experiencias que cada uno vivía. Watson proponía un cambio en los métodos y conceptos de la psicología dominante en su época, proponiendo investigaciones puramente científicas, de las que surge el conductismo. Los postulados del conductismo que él estableció son: el objeto de la psicología debe ser observable a semejanza de la ciencia que estudia exclusivamente los datos empíricos. Los estados de conciencia mentales no pueden ser considerados como objeto de estudio científico porque no poseen las características objetivas necesarias. En la observación de una conducta podemos aislar dos elementos: los estímulos ambientales que accionan sobre el organismo y la respuesta que el mismo emite. Estos son observables, cuantificables y pueden utilizarse en estudios científicos. La conducta incluye todas las reacciones corporales mesurables, aunque no puedan ser observables a simple vista, en el sentido científico del término. La conducta es modificable, por lo que la psicología buscará las técnicas que permitan la modificación de la conducta para aplicarlas en la psicoterapia. El lugar ideal para la experimentación es el laboratorio. Cuando no se puede experimentar con humanos, se hará con animales y luego se extrapolarán los resultados. Neoconductismo. En la segunda generación de desarrollo del conductismo hubo un marcado progreso en la sistematización de los principios del condicionamiento y en su conversión en teorías generales. En esta etapa el aprendizaje es objeto de estudio principal, considerando que en cada estudio los principios del condicionamiento se aplicaba a la conducta humana. Otra de sus primicias era que el ser humano no es un ejecutor pasivo de respuestas, sino un procesador activo de la información que recibe del entorno, lo cual es un cambio importante respecto a la primera etapa en donde el sujeto era totalmente pasivo. Estaban de acuerdo con las primicias del conductismo clásico, pero no estaban de acuerdo en reducir la conducta humana a solo la idea pasiva de estímulo-respuesta. Se consideraba la analogía mente-ordenador, refiriéndose al estudio de lo que ocurre en la mente de una persona cuando realiza una tarea determinada, incluyendo los procesos mentales, y la forma en que almacena y utiliza su conocimiento en las estructuras mentales. Entre los aportadores más conocidos podemos encontrar o mencionar a Tolman, Hull y Skinner. Tolman fue un teórico del aprendizaje que adoptó una perspectiva cognitiva. En la época de Tolman, las principales teorías del aprendizaje eran los conceptos estímulo-respuesta, pero él proponía que la cognición eran las variables intermitentes entre estímulo y respuesta. También mostró cómo se adquieren las expectativas y cómo una vez adquiridas inciden en la motivación y la conducta. Él decía que la conducta está dirigida por metas, basándose en las observaciones de que la conducta se organiza alrededor de iniciativas de consecución de metas, concluyendo que la conducta era principalmente intencionada. También insistió en que la conducta es una manifestación de la cognición o del conocimiento. La conducta refleja los procesos cognitivos en tanto que la persona está utilizando hipótesis, expectativas y estrategias de forma constante con intención de alcanzar metas y evitar obstáculos. Tolman solía usar dos términos intercambiables con propósito y cognición, es decir, exigencia y expectativa. La exigencia y el propósito eran intercambiables en el sentido de que el propósito por conseguir una meta de entorno equivalía al deseo de satisfacer la exigencia corporal. Cuando surgen exigencias corporales, los estímulos a los que se atiende de forma selectiva se convierten en metas ambientales. Usaba los términos cognición y expectativa de forma intercambiable en el sentido de que la cognición o conocimiento era la base de la expectativa, según la que una meta ambiental particular podía satisfacer una exigencia corporal. Las expectativas son unidades de conocimiento almacenadas en la memoria y que son activadas por acontecimientos biológicamente significativos. Las expectativas se dan por la repetición de secuencias ambientales. La teoría motivacional de Hull presenta gran importancia a factores fisiológicos. Según Hull, los organismos buscan mantener ciertas condiciones óptimas en relación con el ambiente y del mantenimiento de tales condiciones depende la supervivencia del individuo. Los organismos actúan para reducir los impulsos que se basan en necesidades. La motivación energiza la conducta, como puede demostrarse experimentalmente.
Las necesidades dan origen a impulsos. Además de estos impulsos basados en necesidades biológicas, existen impulsos secundarios o aprendidos que se fundamentan en los impulsos primarios. La teoría motivacional de Hult también da importancia a las conexiones de estímulo-respuesta, no aprendidas que el organismo posee en el momento de nacer. Esta teoría motivacional da gran importancia a factores fisiológicos como los trazos de memoria, que supuestamente serían la base de los circuitos reverberantes y del aprendizaje. La teoría de Hult, en sus aspectos motivacionales, debe mucho a Cannon, quien trató siempre de localizar cada una de las afirmaciones de Cannon sobre el hambre, la sed, las emociones, etc., que no siempre pudieron comprobarse en el laboratorio. Las dos objeciones principales contra la teoría motivacional de Hult son su insistencia en la reducción del impulso como mecanismo motivacional básico y su énfasis en aspectos locales. Por todo esto, esta teoría localista es incapaz de explicar completamente la psicofisiología de la motivación, tanto a nivel humano como subhumano. El neoconductista Skinner, desde 1948, se interesó en la descripción y relación entre fenómenos observados y en la problemática del control del comportamiento, su predicción y moldeamiento en el ambiente experimental del laboratorio. La conducta seguida de una recompensa o refuerzo se va a presentar con mayor frecuencia, y así es como el sujeto aprende. Pero la conducta se presenta con más frecuencia antes del estímulo y no después. Es así que se extiende su idea del carácter manipulable del comportamiento. Skinner ideó un mecanismo con la intención de conocer el aprendizaje y las reacciones animales. Se llama la caja de Skinner. Es una simple caja que aísla absolutamente del mundo exterior y tiene una palanca. En la caja, Skinner introducía un animal que normalmente eran palomas o ratones. Planteó un experimento para que se relacionase el accionamiento de la palanca con la obtención de comida. Así, cada vez que un ratón presionaba la palanca, se le recompensaba con alimento. Los ratones asociaron rápidamente la palanca con el alimento. Con el paso del tiempo, Skinner fue complicando el experimento. Ahora la comida solo sería suministrada algunas de las veces en que se presionaba la palanca, y cuando ya lo habían aprendido, dejó de suministrarles comida. Esto hizo que los animales desaprendieran lo aprendido, pero en el tiempo que esto les llevó fue igual al tiempo que tardaron en aprenderlo. Como último reto, se experimentó qué sucedería si empezaran a darles alimentos al azar, y observaron que los animales establecían asociaciones falsas. Por otro lado, según Skinner, los elementos básicos del condicionamiento instrumental son el estímulo discriminativo, que hace que se desencadene la conducta al indicar que el refuerzo está disponible, la respuesta que es emitida por el organismo, no evocado por el estímulo, y el refuerzo reforzador, que es cualquier estímulo que intensifica la conducta precedente. Existen reforzadores primarios positivos y negativos. Los primeros refuerzan de forma natural al organismo, como la comida o la bebida. Los segundos son aquellos perjudiciales para el organismo, como una descarga eléctrica. Cuando un reforzador negativo desaparece como consecuencia de la realización de una determinada conducta, la probabilidad de que se produzca dicha conducta aumenta. Skinner no defiende la utilización del condicionamiento de castigo, porque cree que su efectividad es temporal, y cuando la amenaza de recibir castigo desaparece, vuelve a aparecer de nuevo la conducta no deseada que intenta hacer desaparecer. Cree que es más importante averiguar qué es lo que refuerza esta conducta no deseada para dejar de reforzarla. En cuanto al aprendizaje social, Bandura señala que además de la función reforzadora, las consecuencias de una conducta social cumplen una función informativa y una función motivacional. La mayoría del aprendizaje social se produce a través de la imitación o modelaje de las conductas observadas en otro, en donde varios factores inciden sobre el proceso de atención, percepción e imitación de conductas. Le da importancia inicialmente a la imitación de los modelos, seguido de un programa de recompensas y refuerzos. Nuevas respuestas pueden adquirirse o bien inhibirse a través de la observación de modelos. Incorpora la importancia del aprendizaje vicario, en el que la observación a otras personas permite anticipar las posibles consecuencias de la propia conducta. Critica al modelo estímulo-respuesta. Para él, la conducta es el resultado de la interacción de factores ambientales, personas y comportamientos, enfatizando el papel de la cognición social como repercusión de las aportaciones del interaccionismo simbólico.
La conducta, los factores cognitivos y demás factores personales y las influencias ambientales operan de forma interactiva como determinantes recíprocos, configurando la reciprocidad triádica. Denomina su enfoque como teoría social cognitiva, enfatizando la capacidad simbólica del hombre, y es denominado por otros autores como conductismo sociocognitivo.